Recibimos ahora a la ex primera ministra Mirta Vázquez, que se desempeñó como primera ministra durante algunos meses de Pedro Castillo. En los últimos tiempos he visto que usted ha declarado que el gobierno de Pedro Castillo había perdido la brújula y que tenía como único objeto sobrevivir. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que se pierde hasta tal grado la brújula política? Yo creo que un factor fundamental, ¿no? Este gobierno empezó realmente con un fuerte rechazo de una derecha bastante dura que no quiso ni siquiera aceptar, digamos, la elección, y empezó básicamente siendo atacado y siendo constantemente hostigado, y luego se fueron descubriendo incluso actos que le daban razón, digamos, a un sector de oposición, que eran estos actos de corrupción. Entonces, finalmente el gobierno se dedica, yo creo, como lo he dicho varias veces, a intentar sobrevivir y pierde la brújula. Yo sentí eso, ya no teníamos un gobierno que apostaba por políticas, sino que un gobierno que estaba cuidando varios frentes para poder sostenerse en el poder, ¿no? Como abogada, ¿cómo interpreta usted el proceso de los últimos días que podemos datar desde la firma de esa acta del Consejo de Ministros, que es el último documento que será motivo de una acusación judicial, ¿no? Porque hay quienes sostienen que ese documento prueba lo que no ha sido plasmado por escrito el día miércoles, porque todo ha sido oral y aparentemente no firmó ningún acto administrativo el por entonces presidente Castillo. Sí, efectivamente se podrá debatir jurídicamente estos temas, pero yo creo que hay una serie de actos totalmente errados que comete el gobierno. Este intento por validar una cuestión de confianza, la negativa de una cuestión de confianza que en realidad no tenía mucho sentido tampoco, era leído claramente como una confrontación al Congreso, y a mí me parece puntualmente que ese fue el detonante para generar esta situación más aguda de confrontación con el Parlamento, ¿no? Creo que ese justamente fue el acto que desencadena que haya estos intentos, porque yo sí pienso, don Fernando, que también el Congreso tenía una intención golpista. Estábamos viendo que estaba preparando cualquier mecanismo, incluso estaban modificando normas constitucionales con el fin de sacar al presidente. Y el presidente también estaba en esa intención, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar a ambos lados, creo que había una confrontación y en ambos casos yo sentía una actitud golpista. Pero golpista por parte del Congreso, que lo hayan querido sacar, no cabe duda que había muchas bancadas y finalmente 101 personas votaron a favor de eso el día miércoles. Pero usted dice cambiando normas, sí, pero normas. Estará forzado a cambiar normas, pero son normas. Y usted mismo dice que la razón de fondo, que es la corrupción, era verdad. Sí, la corrupción yo creo que es indiscutible y ahí teníamos que seguir los procedimientos, y una cosa que yo sí discuto es que el tema de manipular la ley y adecuándola a un caso específico es una grave actitud del Congreso que nos deja en situación incluso de inseguridad jurídica. ¿Pero cuál de las leyes? Porque finalmente se ha optado por la vacancia, mientras que otras tentativas como traición a la patria incluso fueron ahí desestimadas. tenemos una discusión, sí. Por ejemplo, ellos en lugar, ahí está el artículo 117 sí. Que establece sí. Básicamente que cuando un presidente impide el funcionamiento del Congreso, sí. Entonces procede sí. Su destitución, sí. Pero han optado otra vez por la vacancia por incapacidad moral. Se está manipulando esa figura. ¿Qué se hubiera debido hacer según usted? No, yo creo que dejan un pésimo precedente. Por eso es que ¿pero qué se hubiera debido hacer? Seguir el procedimiento que establece la Constitución y con sigue el 117. Siendo presidente durante semanas y meses. Mire, nosotros, yo sé que todos estamos frustrados con el tema, ¿no? Pero cuando hacemos las cosas mal, dejamos no solamente pésimos precedentes, sino que finalmente todo se termina enredando, ¿no? Como ahora, por ejemplo, que lo han sacado, le están siguiendo un proceso, y lo explicaba bien el doctor Azabache, tiene todo sí. Un problema, el tema de que le sigan un proceso por rebelión, sedición. Yo creo que por ahí las cosas incluso pueden poner en riesgo cómo se investiga de manera adecuada a un presidente que realmente sí está comprometido pues con temas claramente de corrupción. Sobre ¿no? todo que usted reconocerá que él y sus principales ministros, abogados entre ellos, hicieron todo lo posible por hacer imposible la
investigación. El número de recursos que se ha presentado para que no pueda ser investigada eso es una cosa que llamaba mucho la atención. Yo fui muy crítica de eso, que ya no teníamos un gabinete que estaba ocupado en diseñar las políticas de Estado, sino teníamos ministros que estaban defendiendo una posición de protección al gobierno. Entonces, eso es totalmente negativo, digamos, para un Estado, ¿no? Y que, por supuesto, esas cosas hay que investigarlas. No podemos tener otro caso parecido como este. Y claro, ahora se nos abre un momento muy difícil y por eso es que necesitamos reformas políticas, reformas electorales urgentes y mínimas, ¿no? Usted es cajamarquina, viene ahora de Colombia, país que ha tenido algunas manifestaciones también un poco dudosas en boca de su presidente Petro, ¿no? Pero, en fin, ¿cómo percibe usted que es la reacción popular en las regiones que usted conoce, comenzando por Cajamarca? Sí. Bueno, hemos estado siguiendo desde ayer cómo son las reacciones en diferentes provincias, particularmente en Cajamarca. Hoy hubo una marcha muy fuerte en la zona de Bambamarca, que es una zona muy emblemática, digamos, para las luchas sociales, y se están convocando nuevas marchas mañana. Y yo creo que no es tanto... ¿Quiénes promueven esas marchas? Bueno, hay varios colectivos y organizaciones sociales, y una cosa que me parece interesante es que no es una marcha defendiendo un gobierno. Están conscientes que este gobierno tenía no solamente deficiencias, estaba comprometido con una serie de cuestiones que realmente se tiene que investigar, pero en el mismo Cajamarca lo que la gente pide es abordar el problema de fondo, don Fernando, porque el problema de fondo no es que se vaya el presidente, que lo juzguen, que eso seguirá su proceso. El problema de fondo es que tenemos una crisis de gobernabilidad que tiene varios protagonistas. El presidente es uno, pero el Congreso ha sido otro. Y la gente realmente siente mucha insatisfacción contra el Congreso. No puede ser, no siente ¿Contra que el los asunto... congresistas de Cajamarca? No, contra el Congreso en general. También pero, los de Cajamarca, hay de todo, obviamente. Por definición, en un Congreso hay diversidad. Pero el Congreso en general tiene una mayoría que se ha visto realmente como esa mayoría que, en lugar de promover cambios a favor de la población, que en lugar de estar ocupada en temas que a la población le interesan y necesita, han estado seriamente enfrascados en el tema de la confrontación con el Ejecutivo. Entonces, eso la población también lo olvida. Pero, por otra parte, usted reconoce que está implicado en casos de corrupción, Pedro Castillo. Eso no hay discusión. Y eso merecía entonces que el Congreso se ocupe de eso. Pero no ha hecho la labor de fiscalización adecuada. Y eso lo podemos ver. Por ejemplo, discuten, ha hecho malos nombramientos, pero ¿cuántas veces no los hemos visto blindando a ministros que realmente no eran competentes y ya estaban comprometidos con actos de corrupción? El ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿cuántas veces fue llevado en interpelación y no lo censuraban? ¿Por qué? Porque adentro del Congreso algo funciona mal. Estos acuerdos, y eso yo misma he podido sentir que finalmente, ¿por qué no hacen una labor de fiscalización? Entre ellos mismos se acusan que hay acuerdos, que ya recibió, que ya pidió. Esa política, que es una política basada en el clientelismo, en el favorecimiento, eso es lo que hay que eliminar, y a la gente le molesta que siga un Congreso que tiene esa línea. De acuerdo. Usted es una académica ahora que está dedicada a dar cursos y a hacer investigación sobre gestión pública, basada no solamente en su formación de abogada, sino en su experiencia como primera ministra. ¿Qué es lo que le parece más difícil que va a enfrentar el gobierno de Dina Boluarte para, ¿cómo decirlo?, poner el Estado en capacidad operativa de gestión pública, ejecución presupuestal y a la vez de lucha contra la corrupción? Son dos desafíos igualmente importantes. ¿Qué le parece a usted lo más importante? Creo que tiene que ver aquí dos factores, ¿no? Creo que ahora la asunción de la presidenta Dina Boluarte es una salida legal, efectivamente, pero necesita abordar una crisis política y una crisis de gobernabilidad. Para abordar estos dos aspectos, en primer lugar, ella tiene que lograr una legitimidad mínima, no frente al Congreso. El pacto no es con el Congreso, no es con las élites, es con la población, que es la que está descontenta con toda esta clase política. Entonces, yo creo que tiene que abrir rápidamente un diálogo. Pero no hay soluciones con las organizaciones populares si no se pasa por el Congreso. No hay cambios, no se pasa por el Congreso. Pero yo creo que es un error pensar que si se pacta con el Congreso estamos solucionando el problema. Por ejemplo, algo mucho más concreto.
Hay más de 2.000 prefectos y subprefectos nombrados durante los últimos meses, una buena parte de los cuales son de Perú Libre, y están ahí, ya sabemos, para ayudar a Castillo en su lucha por la impunidad. ¿Qué hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se actúa ante esa situación? Es que creo que la segunda parte justamente es cómo ponemos al Estado a funcionar, que es hacer gestión. Y para eso necesitas pues, un conjunto de aliados, gente que esté en su gabinete, digamos, que no solamente sean técnicos, sino gente que pueda generar confianza en la población. La gente lo que tiene en este momento es una crisis de desconfianza en los poderes del Estado. Entonces, creo que eso no se puede ignorar. Y entonces ahí tiene que ser... Creo que la presidenta muy hábil en mirar quiénes son esos cuadros que puedan dar esos dos elementos, porque además en este momento la gente lo que está pidiendo y con quién tiene que entrarse en tregua es con la población para ofrecerle una transición. En este momento no vamos a producir un cambio brusco, tenemos que entrar en un proceso de transición y probablemente por eso la presidenta tendrá que evaluar, por ejemplo... ¿Por qué no cambio brusco? No se puede decir... Hasta acá llegamos y desde hoy esta es la regla y queremos limpiar de todo riesgo de corrupción los ministerios y las entidades públicas y las prefecturas. ¿No se puede ser radical en eso? ¿Por qué no se puede eso? Porque de manera brusca significaría en este momento centrarnos en mirar un poco quiénes son los actores y tener, digamos, un análisis muy rápido de quiénes son los actores que están impidiendo que el Estado funcione, que están comprometidos en corrupción, y eso creo que no es tan fácil identificar. El propio Congreso, ahí hay una serie de acusaciones. ¿Cómo hacemos para empezar a limpiar la corrupción cuando hay una serie de acusaciones en el ente que genera justamente la fiscalización, ¿no? Y que están comprometidos en este tema? ¿Qué hacemos? Por eso es que la población tiene sentido común y dice, miren, lo primero es que el ente que fiscaliza se tiene que ir, ¿no? Bueno, tiene que pero cuando uno habla con funcionarios en los ministerios, ellos dicen saber perfectamente quiénes han entrado con tarjetazo de Pedro Castillo o de Vladimir Cerrón y con qué intenciones y cómo se hacen las cosas. Y me imagino que será un caso típico de escuela que usted desarrollará en esos cursos. Ahora, ¿por qué no hemos podido comprar ni siquiera Uria? A ver, pero una cosa que hay que mirar es que realmente la corrupción no empieza con este gobierno. Yo he sido presidenta del Consejo de Ministros y he tenido que lidiar con una serie de funcionarios a los cuales no se los puede sacar y que vienen de gobiernos pasados y que están comprometidos, hasta están con procesos de corrupción. Pero hay manera de neutralizarlos. Sí, por supuesto. Se les neutraliza. Pero eso toma tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer, creo que sí, un plan muy estratégico para ver cómo confrontamos la corrupción. Por eso yo tengo el planteamiento de que en este momento se necesita un buen equipo que dé confianza y bueno, y que caminemos en esta etapa de transición, y que yo sí pienso que la presidenta tiene que evaluar lo que está pidiendo la población, ¿no? Un cambio de reglas mínimos para ir de manera adelantada a un proceso electoral. Pero eso no necesariamente facilitará que durante este año se pueda tener un Estado más eficiente. Por eso es que tenemos que establecer la tregua con la población y hablarle. Además, la presidenta creo que tiene que desarrollar claramente un plan donde establezca cómo va a ser esta transición, ¿no? Mirta Vázquez, muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones, por el optimismo moderado que parece tener usted en que esas dos tareas se pueden hacer a la vez: la lucha contra la corrupción y un calendario electoral que nos garanticen autoridades elegidas, que no repitan lo mismo a los que nos vimos expuestos el año pasado. Ha sido Mirta Vázquez, ex primera ministra y actual profesora de, tengo entendido, Derecho y Gestión Pública, ¿no? Sí, y gestión de conflictos. Y gestión de conflictos. No hemos hablado de eso, que está a la orden del día, queda invitada la próxima vez para hablar sobre eso. Muchas gracias.